amigos, bienvenidos a una edición más de Somos Fans. Yo soy Jorge Yo soy Yair. y el día de hoy les vamos a hablar de películas, pero hoy le vamos a dar un twist un poco nuevo porque no van a ser cualquier película, estamos hablando de películas que por cualquier razón, la que sea, hemos visto mínimo 3 veces, o sea que nos gustó, la volvimos a ver y aparte reincidimos. Así es, no necesita ser como la película que nos cambió la vida o del superdirector. Simplemente películas que hemos visto más de 3 veces. Bueno, es una vez, pero vamos a dejarla. Que hemos visto más de 3 veces. Y bueno, pues vamos a decirles pues, qué nos llevó a volver a decir, sí, ponle play. Y una y otra y otra y otra vez. Sí, claro. Y bueno, pues ya sin más preámbulo, yo quiero iniciar con, bueno, voy a romper la regla desde el mero principio porque no voy a hablar de una, voy a hablar de dos, que es de la franquicia de Kung Fu Panda, Ok. son dos películas animadas de DreamWorks, pero no es trampa, las estoy poniendo en una sola clasificación porque la primera me gustó mucho, el arte, la acción, la historia que manejan. El villano está medio de flojera, pero en sí creo que es una película muy bien hecha, muy lógica dentro de su propio universo, que pues nos habla de un panda que es fan del Kung Fu. Ah, bien. Sí, él es de los nuestros. Y entonces pues hay un grupo de héroes que son los cinco furiosos y a él le gustaría ser también un guerrero de Kung Fu, pero pues es un hijo de una familia que se dedica a hacer fideos y pues parece ser que no da más en la vida. Hasta que pues bueno, sale el malo y entonces empieza una aventura en la que Kung Fu, bueno, Po, que es el nombre de nuestro protagonista, se convierte en el héroe que el pueblo necesita para detener al malo. Es una historia sencilla, es muy amigable, es para toda la familia y bueno, me gusta mucho su mensaje. Ajá. Y yo creo que lo da muy bien. Yo cuando conocí esta película, cuando recién me la presentaron, pues era sobre un panda que quería aprender Kung Fu. Y yo pensé que era una soberana estupidez y de hecho ni siquiera la vi en el cine. O sea, eso fue un día que ya rentada en el Blockbuster, cuando todavía rentaba películas, pues no hallaba nada más que ver y vi esa y dije, bueno, pues ¿por qué no? El mensaje de la película es no juzgar por las apariencias. La ironía. Precisamente, oh sí, la ironía fue terrible, porque la filosofía, te digo, el manejo de voces, el diseño artístico, todo está así maravilloso, padrísimo, me encantó. Y pues al final yo creo que en realidad lo enseña muy bien, porque pues si tú ves la película animada del Kung Fu Panda, pues no se te antoja y yo creo que es una lección de vida que se debe tomar. Y luego la 2 me gustó porque se me hace una excelente secuela. No repite lo que muchas franquicias hacen tipo Transformers o algo así, Ujú. es que te vuelven a aventar exactamente lo mismo. Sí. O sea, en el caso de Transformers, por ejemplo, es el robot, la destrucción y bla. Y en el caso de Kung Fu Panda, no. Por ejemplo, el villano lo super mejoran. Así hacen un villano que se me hace excelente, que también es un contraste. Y bueno, en realidad es como si fuera un episodio de una serie porque la aventura sigue. No te vuelven a contar lo mismo. Ya las personas que se burlaban del panda ahora lo respetan por lo que hizo en la primera. Va a continuar con su entrenamiento y nuevamente trae una nueva filosofía basada en filosofía asiática y en artes marciales. Aquí la lección es, primero te tienes que aprender a conquistar a ti mismo antes de conquistar a tu enemigo. Ujú. Entonces aprendes un poquito más del pasado de Po, aprendes un poquito más de su relación con su papá o con su familia. Digo, ahí sí no voy a meterme mucho spoiler, es relativamente nueva, pero la acción es mejor, la comedia es mejor, el drama es mejor, tiene escenas buenísimas de drama. Yo sí vi a dos que tres personas en el cine que se limpiaron la lágrima del ojo, Ajá. entonces es una franquicia que yo recomiendo ampliamente y pues, de acuerdo a nuestras reglas, las dos no las he visto una y otra vez. Ok. Yo, animadas, creo que fuera de cuando era niño, mi película favorita era La Bella Durmiente, porque yo me declaro fan de Maléfica. Sí, Maléfica claro. desde antes de que fuera cool nuevamente, Sí, porque yo ahora también. que vayan a estrenar la nueva ya van a decir, ay, sí, tu playera de Maléfica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fuera de esa, una que digamos
que de animada, siguiendo un poco tu tema de animación, que vi muchas veces, ya con un concepto más amplio sobre las películas, sobre el cine, fue Wall-E. Wall-E es una de las películas que sí he visto muchas veces. De entrada, para empezar, es un mundo posapocalíptico. Punto para Jair. Como saben, soy fan. Entonces, así cuando vi la premisa, claro, el mundo se fue al diablo en Pixar, perfecto, vamos a verla. Después, bueno, antes de que saliera, antes de las cosas que uno lee, etcétera, etcétera, que no tenía diálogos, al menos en la primera media hora o una cosa así, pues nadie hablaba. Entonces, no habla, ¿no? Entonces tiene así como un toque de... Es una película para niños, tiene que mantener entretenido a los niños. Pero el hecho de que dije, pues no hablan, dije, eso se ve interesante, ¿no? Y luego, pues es un robot. Entonces, claro, Nerd Power, es un robot en un mundo post-apocalíptico que no habla. Debe 2. Doble punto para Jair. Ajá, y entonces esa, digo, igual tiene su mensaje y tiene ya la parte de donde ya hay más personajes y hablan y algunos gags estilo para niños. Pero sí debo decir que toda la primera secuencia de la película sí está también lograda en el sentido de que sí, o sea, tú la ves y estás totalmente metido en la película, en toda la trama y en efecto nadie menciona nada, ¿no? Salvo el Eve y el Wall-E, que básicamente podría ser como el ruidito que emiten los robots. Con eso tienes como para que te creen un mood suficiente y desprender ahí toda la trama, ¿no? Además también viajan al espacio y hacen una referencia a HAL 9000 de Odisea 2001 de Kubrick. Entonces tiene ahí puntos que a mi parecer cubren así a mi inner geek y es una de las animadas fuera de las que veías de niño. No sé, por ejemplo, he visto El Rey León un buen de veces, pero es porque mi hermano cuando era pequeño le encantaba ver El Rey León, ¿no? Entonces vi El Rey León, yo creo que a veces la veía hace 2, 3 veces por día. Sí, de hecho creo que sí. Lo que yo he platicado con un par de personas sobre Wall-E es que hay una como dualidad, hay gente que le gusta mucho la primera parte donde no hay diálogos y es como que puro ambiente, pura interacción, Ajá. y hubieran preferido que no se fueran al espacio, y hay otras personas que se esperaban al principio con la parte de donde no hay diálogos. Sí. Y hasta como que se empezaron a interesar después, ya cuando se van al espacio. Pero digo, yo también me declaro fan. De hecho, yo te recomendé a ti que fuéramos a ver esa. De hecho, esa sí tuve la oportunidad de verla en el cine. Deberíamos hacer después un podcast de las películas que nos lamentamos no haber ido a ver al cine. Sí, de acuerdo, creo que sería buena idea. Eso sí, hay por ahí unas cuantas listas. Pero bueno, otra película de las que yo he visto muchas veces que ya no es una cuestión animada es Tiempos Violentos de Quentin Tarantino. En realidad muchas de sus películas las he visto muchas veces y eso es así, igual tema para otro podcast. Pero Tiempos Violentos, Pulp Fiction, esa creo que la vi muchísimas veces a partir desde que la conocí en la secundaria y a lo largo del tiempo, porque me parece muy buena, desde la manera en que cuenta la historia, que es una de las cosas como que caracterizó al cine de Tarantino, en que te cuenta una historia lineal, pero haz de cuenta que tienes tú la historia y la recorta y luego la revuelve y entonces tú estás viendo la película y empieza con una parte y más adelante ves lo que pasó antes y sigues avanzando y ves lo que pasó después de una cosa que pasó antes en el otro. Y a pesar de que crea un revoltijo que dirías, bueno, ¿yo cómo puedo entender eso? En realidad lo hace de tal manera que entiendes perfectamente toda la secuencia de acción a pesar de que te la cuenta por partes. Además de que pues tiene un elenco interesante con Bruce Willis, John Travolta, Samuel Jackson, Uma Thurman. O sea, pues tiene pues, un elenco respetable. Cumple en otras cosas que me gustan esta cuestión de gangsters, matones y ese humor a veces medio sarcástico, un tanto como el humor de Guy Ritchie más o menos, pero un poco más leve. Entonces, Tiempos Violentos es de las películas que sí, que he visto más de una vez y todavía las disfruto. A veces todavía me puedo reír en ciertas escenas, a pesar de que ya sabes qué va a pasar. Sale y dices ja, y te vuelves a reír o te vuelves como a emocionar. Sí, de hecho, lo que a mí me hace regresar a la película de Tiempos Violentos, que también me declaro fan, es que precisamente el humor y su manera de narrar las cosas de Tarantino, aunque al principio parece como un humor muy negro,
y Ajá. la narrativa muy enredada, es de lo más fácil de llevar y es súper ligera, bueno, ligera entre comillas. Tiene temas, un poco de filosofía, un poco de violencia, un poco de humor negro, Ujú. pero la mezcla a mí se me hace excelente. Yo me voy a cambiar de, de, de género, me voy a ir a la acción. Yo quiero hablar de la de Dark Knight Rises, Ah, la de sí, sí, Batman, sí. la segunda de Batman de la trilogía de Christopher Nolan. A mi gusto es la mejor. Yo sé de mucha gente que le gustó la tercera, pero a mí no me importa, la mejor es la Sí, segunda. no, yo estoy de acuerdo contigo. Y bueno, es una película de acción, es Batman, tiene muy buenos efectos y en lo que al menos a mí respecta, de todas las interpretaciones que ha habido del Guasón, creo que la que hace el actor que en Heath este Ledger. momento, él, es la mejor que se ha tenido hasta Sí, ahora. ahí sí Estoy hay gente englobando... porque, digo, antes de que existiera, pues la que hace Jack Nicholson pues, también es de, ah, claro. Sí, era, no, no, y Lo era que muy siento buena. que pegó o más que se puede apreciar más es que el guasón de Jack Nicholson tiende a ser un poco más el lunático caricaturesco, un poco porque digo, si uno vuelve a ver así Batman, sí tiene un tono así como oscuro, ¿no? Los de los personajes no es, o sea, sí es de cómic y un tono oscuro, pero la cuestión de dónde se basaron para sacar este otro guasón tiene como un toque más moderno, como una cosa un poco como más creíble de que es como un lunático desquiciado, pero no estilo como cómic, de que usaba así bueno, estilo cómic en comparación con el guasón anterior, Jack Nicholson, que trae su traje y se pinta así totalmente bien de blanco y o sea, como que la imagen es importante yo soy el guasón y tengo que venir así con la parafernalia de los secuaces de morado y el automóvil morado y voy a hacer la fiesta, como es un poco más desquiciado. Y siento que en este lo hicieron como más creíble, ¿no? Así de, ah, pues es un ladrón, medio loquillo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo. A mí, esa también es una de las películas que he visto así un buen de veces. Creo que es la película que más veces fui a ver al cine. Así, llevé un día fui yo, después creo que fuimos a ver Sí, a me la llevaste. IMAX, después Ajá. llevé a mi papá, después llevé a mi mamá y la vi así infinidad de veces. Bueno, recuperando un poco la comparación que haces con la de Tim Burton y con Jack Nicholson, yo siempre, si tuviera que reducir a una frase a los dos villanos, a las dos interpretaciones de los guasones, yo diría que a mí me gusta más el otro porque el guasón del Jack Nicholson es como un cínico. O sea, Ajá, cuando él empieza a caer en la demencia es porque ya está deforme y todo. Y aparte, en esta conocemos su historia, sí, sí, sí. conocemos el origen y todo. Y en el guasón de Heath Heath Ledger. Ledger tienes, bueno, no sabes de dónde viene, de dónde salió, solo sabes que ya existe, pero este guasón sí está loco. Ujú, No es un cuate que se volvió loco, no, o sea, tú cuando ya lo ubicas ya está loco y nunca sabes en toda la película por qué está loco. ujú. Entonces le da, de hecho esa es una como dualidad, o sea, en la primera conoces el origen del Guasón, pero no el de Batman, Batman ya está. Ajá, Y en esta de Nolan conoces el origen de Batman, pero no el origen del Guasón. sí, sí, El sí, sí. Guasón está, nada más aparece y ya arma su caos. Yo siento es más fiel al cómic incluso, aunque tienes razón, la representación cómic romántica, entre comillas, del personaje arreglado y maquillado y todo, pues sí le gana más la de Nicholson, pero la interpretación del Guasón, de que es una persona que está loca Ujú. y que vive y convive en el caos, es la de Ledger. Y por eso a mí yo siento que me gusta más esa Sí, interpretación. a mí sí me gusta. No, no sé si pudiera decirte, ah, mi favorito es tal, porque sí hay varias cosas del otro guasón, digo, pues Jack Nicholson, ¿no? Y Señor Jack que Nicholson, sí sí. me gusta. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, Dark Knight. Sí, la vi buen de veces, eso sí, la vi en el cine muchas veces. Claro. Y bueno, siguiendo un poco, o bueno, yo que estoy brincando de un Ahora género a vamos a hablar otro. sobre Sí. comedias románticas. No, pero me voy a regresar a las Yo animadas. he visto unas comedias románticas más de una vez, pero Sí, 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 no, continúa. yo he visto varias, pero la que quisiera comentar ahorita es la de Cómo entrenar a tu dragón, también otra Ajá. película animada de DreamWorks, que es
Es una historia que nos han contado mil y un veces. Es un niño rechazado por bueno, no son sus amigos en ese momento, pero son los otros chicos con los que convive, pues, Sí. que se encuentra una mascota, esconde la mascota, encuentran la mascota, se arma un relajo y luego, en base a la amistad del niño y la mascota, se resuelve el problema. Sí. Spoiler alert. Ajá. Pero eso ha pasado en E.T., muchísimas películas de un niño que se encuentra un perro y otras. Y cuando yo vi esta de cómo entrenar a tu dragón, se me hizo... Era como si me la volvieran a contar por primera vez, esa historia del Ujú. niño rechazado que tiene una mascota. Y creo que mucho tiene que ver, hablando de películas que te arrepientes de no haber ido al cine, digo, Ujú. esta es una que se va a mencionar después, pero esta en 3D me dijeron que se veía padrísima cuando el dragón volaba, que de Sí. veras sentías que estabas volando ahí con el dragón por el manejo de nubes, de luces y bla. Pues yo esa sí la fui a ver al cine en 3D y no sentí eso. Uy, Pero pues eres el primero que me lo quizás soy dice. yo. Sí, puede que seas tú, pero bueno, no sé, bueno, está abierto también la interpretación, pero por lo que yo he escuchado es de las mejores en 3D al menos. Ujú. Entonces, bueno, pero regresando un poco a la película, el desarrollo de los personajes me gusta mucho. Yo soy fan de los dragones. Ujú. Deberíamos de hacer un podcast de dragones también. Después, Paréntesis, es tan fan que tiene tatuado uno. sí, tengo uno y Y en mi próximo- cuarto, la otra vez los conté, tengo como 6 dragones entre No, bueno, banderas, figuras de estatuas, dragones. ajá, figuras Sí, de sí, dragones. sí, tu cuarto tiene 6 dragones de dragón, por Dios, tu cuarto es inmenso. Y sería inmensamente feliz. Cerrando paréntesis, la historia de los personajes, la interacción, se me hace padrísima. Está basada en un libro, pero no es tan fiel al libro. Y yo me alegro por eso, porque el Ujú. libro de Cómo entrenar a tu dragón es un libro para niños, que no tiene mucho material, y entonces los de DreamWorks se tuvieron que poner creativos con la película, y a mi gusto les quedó perfecta. Yo no le quito ni le agrego nada. Es una que he visto muchas veces cuando me quiero relajar, cuando quiero ver así una historia sencilla que me entretenga y me divierta. Regreso a Cómo entrenar a tu dragón. Sí. Yo sí lo vi, sí me gustó, no nada más la vi una vez. Sí me gustó el mensaje, el detalle de el héroe que es discapacitado y estoy haciendo conejitos. Aunque no lo ven. Ajá, me pareció interesante, me pareció un buen giro así, sí, eso no se ve todos los días. Bueno, eso no se ha visto en las películas para niños y sí, eso está padre, sí me gustó eso. Sí, de otra que yo les quisiera platicar, que bueno, todo el mundo seguro la ha visto, Matrix. Que es... Sí Yo la he sí visto, soy fan. no sé si la he visto más de 3 veces, pero creo que esa mientras más la veo, menos me gusta. ¿En serio? A mí me Sí. pasa, yo creo... Mira, yo creo que tiene varias cosas que... En su momento, cuando salió, te estoy hablando por allá de los 90 y algo, salió, ¿no? 90 y al fines de los 90, ¿no? 98, Algo una cosa así. así. Eh, pues yo creo que fue como un mind blown. O sea, bueno, fue Sí, sí, una sí. película Sí, sí, sí. con mucho que tiene toma muchísimos elementos de películas antes de esta, de kung fu, de sci-fi y cosas así, como que se vio muy... Nos volvió a introducir un contexto de las máquinas y la lucha bueno, la lucha del hombre contra la máquina y un poco la preservación del planeta y bla, kung fu, Ujú. de una manera divertida, de una manera amena y pues no sé, o sea, en un sci-fi que al menos a nosotros que estábamos en esa edad, sí lo conocíamos por cosas como la Guerra de las Galaxias o Ronin u otro estilo de películas, pero esta mezcla Kung Fu, balas, sci-fi, Ujú. es una que al menos no se había revisitado en esa Ajá, sí. década O sea, y entonces siempre fue llegó muy así de, refrescante "Oh". verla. Las secuelas yo fui muy emocionado, salí algo decepcionado, entonces por eso me quedo con la primera. Ujú. Pero, pues no sé, yo sí la he vuelto a ver varias veces después de esa primera vez y la verdad siento que crean un universo que podría ser perfectible, podrías verle o cambiarle cosas, pero en sí la esencia a mí me encanta. Sí, a mí la premisa de la historia sí me parece interesante. Tiene cosas de computadora, así puto para el geek. Tiene acción de balazos, sí me gustó. Incluso, de hecho, la última vez que la vi, me topé en alguna tienda departamental la edición esta de Blu-ray que vienen las 3 y dije, sí, démelas. Y las compré y dije, las voy a ver y puse la 1 y ya no me gustó, ya ni siquiera quise volver a ver la 2 y la 3 jamás la vi. Así no la he visto.
pero sí estoy de acuerdo contigo. Sí, obviamente cuando salió, fui emocionadísimo a verla, salí emocionadísimo después de salir de verla, así, ah, no más, Matrix. Pero como la he ido repitiendo cada vez como que me gusta menos. Bueno, creo que te la fuiste gastando, pero Igual y sí, por sí, eso no. no. Digo, ya tiene, debo confesarlo, bastantes años que no la he visto. La tendría que volver a ver ahora para a ver si no hago una revisión después de esta opinión. Ajá, Pero al menos yo salí de esa pidiéndole, rogándole a mis papás que me compraran una gabardina. Y sí, no fue sino hasta hace como 2 años que de veras encontré una que me gustara. ajá, Y eso, pues ya muchos años después, o sí. sea, una falta en mi niño interior que me decía, no has tenido tu gabardina donde te sientas Neo o algo así, y hasta apenas hace 2 años en una tienda muy, muy lejos de México me la encontré y esa. Esa. A mí lo que Matrix me inspiró fue a las aventuras de Aberrant de Roll. Ah, Ahí sí hubo mucho material que dije, de aquí puedo sacar. Pero bueno, eso es para otro podcast. Una de las películas también que yo he visto muchas veces y me gusta y voy a aplicarla, Jorge, yéndome al otro extremo, es una película de David Lynch que se llama Los Highway o Carretera Perdida o Por el lado oscuro del camino, no sé qué nombres le han puesto en español. Es una de esas películas que pues, pueden considerarse como de cine de arte o media rara por el director y podemos entrar en discusiones sobre si es bueno, que no es bueno, que dicen que ni él entiende sus películas, etcétera, 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 etcétera. Pero esa película en particular tiene una cuestión de que me gusta porque todavía que la veo le puedes encontrar como, o sea, una nueva interpretación, por así decir, porque si me dice, oye, ¿de qué se trata la película? Y yo sí, no sé, no sé, no te puedo asegurar que se trata de esto. Te la puedo contar, te puedo empezar a decir, y va así, así, hay un misterio acá y acá y acá, y la muerte, etcétera, y estos sujetos y el cambio. Pero es así de qué es la película, yo no tengo idea. O sea, sí la sigo viendo y sí hay escenas así que me gustan un buen, escenas que son muy populares, misteriosas. Y el soundtrack también me gusta mucho. Tiene a Rammstein, tiene a Marilyn Manson, tiene a los Smashing Pumpkins. Pero es una de esas películas que he visto así muchas veces. No es una película como para todos, ¿no? Yo a veces me pregunto, ¿esta peli qué es, no? Porque la portada como que les llama la atención. Digo, esta peli pues es más o menos de esto y de esto, pero si quieres algo ligero, pues no la no es agarres. esta. Sí, de hecho, debo de confesar que yo la vi, me parece muy buena, no la he visto más de 3 veces. Ajá, no, yo sí la he visto. Hace poco se la presté a mi primo que pues, ahorita está entrando en la prepa y dice, sí, está padre, pero así como que se queda como el de, o sea, no es una película así rara, conceptual, donde te avienta así escenas de 15 minutos en la oscuridad o sea, una cosa que no puedes entender, al contrario, lo avienta como una historia pues, así muy sencilla, un misterio, unos policías, o sea, nada rebuscado. Pero cuando empieza a entrar en esta cuestión de los sueños y que de repente hay un pequeño elemento que de repente cambia toda la historia, pero la trama sigue sencilla, no es de, no, pues ahora estoy viendo al mafioso y al sujeto y a la actriz porno y entonces como que te mantiene pensando y pensando y pensando y pensando y pensando y ya termina la película y te quedas así como, creo que fue de esto. Pero después la vuelves a ver y, me acabo de dar cuenta que aquí creo que está representando esta cosa y entonces la película podría ser de... Y digo, he escuchado así, unos decían que era una interpretación de Otelo, otros decían que era el viaje de uno de los personajes, y así, o sea, distintas versiones que tú dices, mira, nunca se me hubiera ocurrido. Y vas y la pones y dices, sí, tiene razón, pudiera ser. Esa es una de las películas que yo he visto muchas veces que sí me gusta mucho. Va. Bueno, yo voy a retomar tu concepto de la tuve que ver varias veces como para entenderla, pero sí voy a nuevamente a patear el avispero porque de la que yo quiero hablar es de Despertando a la Vida, que es una película que ¿Es la mucha animada? gente... Sí, es Spotlight. animada, Ok. ajá. Esa solo la vi una vez. Mucha gente así bueno,
Es de esas que están como entre el arte y la Ajá, sí reflexión y está la como autoayuda. en cine de Voy a arte. confesarlo, y esta es la acotación que quiero hacer. Yo la vi varias veces porque las primeras no sentía que no había terminado de entender el mensaje completo. Siento que es de esas películas, porque te invita demasiado a la reflexión, se la vive divagando sobre cómo ve uno la vida, Ujú. cómo aprendes, cómo reflexionas, bla. Entonces yo las vi varias veces porque, pues no sé, en ese momento en que yo la vi por primera vez, yo tenía así mucha hambre de conocer esta clase de cosas, de situaciones, de reflexiones, entonces la vi varias veces porque no quería perderme de nada. Ujú. Ya después, por ahí de la quinta, La quinta. sí, no, la vi varias veces, esa es la premisa. Y sí me di cuenta que, bueno, muchas de estas interpretaciones también eran personales, no es como si estuvieras leyendo un libro de psicología, Ujú. pero sí me gusta recomendarla porque incluso en esa filosofía rebuscada que tiene, yo siento que todos tienen algo que tomar de esa película. Al Ujú. menos si estás en el humor y todo. Yo creo que igual que Los Highway no es una película para cualquiera, porque de repente hay gente que dice, ay, pues esta película que me viene a enseñar o qué. Ajá. Pero si traes el mood, si andas en esas etapas como de un poquito de autoexploración, de descubrimiento y cosas así, se me hace una excelente película, una excelente base que te da para ver y cuestionar, interpretar muchas cosas. Entonces, pues vale la pena verla. Yo sí la quiero recomendar mucho. No puedo garantizar que les va a gustar. Ajá. Sí. No puedo Creo que garantizar no que la es una vayan a película. entender. No puedo decir que es una película difícil, pero no es una película fácil, con todo y que es como animada, ¿no? Bueno, es que el estilo a mí me gusta. O sea, Ajá. porque siento que es como cuando uno, y yo creo, o quiero creer que le ha pasado a todos, que andas como con ideas en la cabeza y te pones a rellenar en un cuaderno. Ujú. Porque ese es el estilo, es como rayas Ujú. así, colores así como pasteles aventados y bla. Y con mucho concepto de transformación y de cambio, y Ujú. las bocas se transforman en ojos y así cosas raras. Y a mí me recuerda mucho que cuando de repente yo andaba en las nubes y me ponía a rayar mi cuaderno, luego salían dibujos que yo decía, pero ¿qué es esto? ¿De Ujú. dónde salió? Un psicólogo tendría algo que decir al respecto. Ujú. Entonces, vale la pena. Yo creo que tienes que verla al menos una vez. O quizá Eso más. sí. Yo la vi más de una vez porque Bueno, yo yo la diría dos. primera no. Si Ajá. ves la primera y dices, nah, dices, bueno, dale otro chance. Ya si después de dos, no. Yo sí la vi una vez nada más. Quizá sea bueno que la volviera a ver, porque sí la vi, no la odié ni nada, pero sí me quedé así como, órale, está bien la peli. Y ya, ¿no? A lo que siguió. Y ahora otra vez voy a aplicarla, Jorge, voy a irme al otro extremo. Yo sí voy a tomar una comedia romántica porque no todo es, ay, sí, yo solo veo películas de Lars von Trier. 500 días con ella, Ah, claro. la de Summer. Esa película, yo creo que a muchas personas, específicamente hombres, que alguna vez han tenido que lidiar con un rompimiento fuerte, han visto esa película. Y si no la han visto, dejen de escuchar en este momento y vayan a verla. No se preocupen, aquí los esperamos, Sí. chicos. Ajá, esa película la he visto, sí la he visto varias veces. La encuentro hasta cierto punto divertida por un poco el absurdo, además de que, bueno, me cae muy bien Joseph Gordon-Levitt y yo también encuentro muy bonita a Zoe Channel. Exageradamente bonita, diría yo. Pero bueno, a mí sí Bueno, me sí, gusta mucho. siento que Continúa. tiene... Soy ese medio hipster vintage, casi no me agrada, pero se me hace bonita. Punto es esa historia que además que bueno, la he compartido con algunos, yo sí me veo identificada así muy fuerte, así de por todos los cielos, al grado de que mi chica en cuestión algún día me dijo, ay, yo nos veo como a ti y a mí en esa película, y yo, "Oh, por Dios, eres No sabes lo mala, que no sabes lo que dices. estás diciendo". Ajá, entonces una película entraría como en término comedia romántica, aunque al inicio de la película, y eso no es un spoiler alert, te dice la película, dice, esta no es una historia de amor. Y en efecto, trata justamente son 500 días con ella porque es el tiempo que estas dos personas pasan juntos. O sea, desde que empieza la película tú sabes que
que no se va a quedar con ella, ¿no? Te lo dice, esta es una historia de amor. Pero entonces se limita a hacer un repaso, por así decir, sobre estos momentos de la relación y cómo la persona, en este caso el sujeto, sale de su como vida monótona al momento como que de enamorarse, y luego como está enamorado, pero la chica como que se enamora, como que está con él, pero pues es un así como, sí, estamos juntos, pero pues nada más ahorita, ¿no? Porque pues tú no me mueves así como yo a ti. Después toma un poco de cómo él lleva su depresión y luego cómo sale de esa depresión, ¿no? Y que en realidad pues no es el fin del mundo y va a haber más personas a lo largo de tu vida. Pero se me hace un bonito referente, así como, pues o sea, tú la ves y no sé si te puedes poner a llorar. Yo lo veía así de como, sí, como que te identificas y dices, sí, sí, por ahí yo pasé, y también por ahí yo pasé, y lo ves como de buen humor. De hecho, yo creo, esa película en particular, yo siempre la he considerado un poco masoquista después de la primera vez que la ves. No, es que es cierto, o sea, la ves la primera vez y dices, claro, es un buen retrato de cómo ciertas relaciones, entre que cada quien tiene diferentes expectativas y luego uno de los dos agarra y se tira al drama y entonces dice, sí, la otra es una perra o el otro es un estúpido, también pasa. Y como tú dices, o sea, va sobrellevando la relación. Entonces, la primera vez vale mucho la pena, como Jair dice, si no la han visto, segunda oportunidad, apaguen este podcast y véanla. Pero de ahí en adelante, cuando uno la vuelve a ver, normalmente es porque estás en el mismo hoyo en el que está el otro idiota. Entonces, por eso yo la catalogo mucho como masoquista, porque es que necesito algo que me entienda, que exprese lo que yo siento, y agarras y vas y pones esa película. No sé, yo creo, nada más ahora que me haces pensar, yo las veces que la he repetido es porque se la estoy poniendo a alguien así, oye, es que estoy... Mira, ven, siéntate. Ven a ver esto, Ve exacto. esto. Deja de azotarte y ve esto. Sí, no, claro, cosa que, por eso digo, es una película muy masoquista, porque aparte, desde el principio, exactamente, abre, esta no es una película romántica. Ajá. Tú sabes que la vas a sufrir y la ves completa, te la refinas, o sea, eso es puntos extra para la película por hacer eso, pero para mí está en esas de, yo quiero tristar un rato, pero sin deprimirme demasiado, ok, veré 500 días con ella. Sí. Y además, una cosa mucho, eso aplica solamente para los hombres. Yo estoy seguro que por ahí habrá alguna que otra No, mujer o sea, que dirá, sí, o sea, ajá, o pero sea, en general puedes sí. sentir empatía como por el personaje y hacer el switch, ¿no? Del personaje que sea hombre, mujer, cambia los papeles. Pero siento como que le llega más a los hombres. Yo más o menos lo he visto Sí, por ahí. sí, veo de dónde viene tu argumento, pero ahí no sé, chicas que escuchen este podcast, si hay alguna por ahí, comenten porque creo que da más para esto. Ajá. Pero bueno, en ese estilo ahorita me hiciste pensar, hay una que también, y no la estaba pensando cuando recién propusimos este podcast, pero siguiendo un poco la temática que tú dibujaste, Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, yo sí la he visto fácil unas 4 o 5 veces. No, yo no Y entraría en la línea. Sí. Tantito, perdón. sí, yo creo que va muy en la línea de verla después de un rompimiento o cuando estás pasando una situación difícil. Lo voy a resumir, digo, yo también diría, bueno, todas estas que les estamos diciendo, por favor, paren el podcast si no la han visto y véanlas, pero porque aquí alrededor de lo que gira la historia, y voy a tratar de ser lo más vago posible porque si no la han visto, el primer shock tienen que verla. es increíble, pero más bien la pregunta que te plantea esta película es, si tú tuvieras la posibilidad de olvidar bien, hace cero, no queda nada, no sabes ni quién ni nada, ¿lo harías? Y es un dilema que yo creo que al menos todos, al menos una vez en la vida, nos hemos planteado. Ujú. Si la vida fuera más sencilla, si te pudieras olvidar de ciertas cosas. Y la manera en cómo esta película lo maneja se me hace tan fácil de relacionarse y cómo lo plantean se me hace tan real, este cuate cómo supo que yo me sentía así, cómo lo vio. Ajá.
que vale la pena así verla. Si no la han visto, de veras, yo sí se las recomiendo Sí, sí las recomiendo. ampliamente. No la he visto tantas veces, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, es si un día hacemos un podcast de películas para hacer para ver en tu rompimiento, esa va a estar en, al menos, si no es en el uno, en el lugar 2. Porque sí, en efecto, retrata esa como pregunta y pues la maneja muy bien. A mí me encantó y yo por eso, como se me hizo una idea tan original aparte, creo que eso hizo que yo regresara a verla más de una vez. Sí. Bueno, yo otra película que he visto muchas veces que también me gusta un buen es el Club de la Pelea, The Fight Club. Claro. Esa Bueno, ¿cuál es la primera regla? Ah, claro. Lo siento, siguiente podcast. Fin. Bueno, si no la han visto, pues vayan a verla para que entiendan el chiste. Es una película de este director que dirigió Seven, que Seven creo que no entra en la lista porque solo la he visto como 2 veces. Pero Club de la Pelea sí la he visto muchas veces. Es una película que cuando salió es noventera igual. Creo que está marcada así como películas representativas de esa década. Está el Club de la Pelea con Brad Pitt y Edward Norton y Helena Bonham Carter. Es una historia de un sujeto que se une a otro que hacen un club de la pelea y el club de la pelea básicamente es agarrarse a golpes como para liberar su tensión de Frustración, diría yo. de la monotonía de sus vidas, etcétera. Y con esa premisa él te crea una historia que obviamente no te puedo decir más porque te las arruinaría, pero te crea una historia que de repente dices, oh, por todos los cielos, tienes razón. Y te sorprende de repente el giro que toma la historia para el desenlace. Y entonces me hace una película dinámica, muy entretenida. Tiene, pues, de ahí creo que esa es de las películas que impulsó un poco la carrera de Brad Pitt, de hecho, ¿no? De ahí como que ya empezó Y de Norton también, yo creo. O sea, los dos, paréntesis, se me hacen unos excelentes actores. Brad Pitt ha tenido que luchar más con la imagen de niño bonito, pero Ujú. se me hace, excepto lo que ha hecho de un tiempo para acá, pero sí tiene madera como para hacer mejor cosas. Cierro Sí. paréntesis. Ah, bueno, pues es una película que tienen que ver. Y eso de inmediato me recuerda a otra que también he visto un buen de veces, donde también sale Brad Pitt, y es esta de Snatch. Por supuesto, Cerdos y sí, la venía Diamantes, le pensando desde pusieron hace rato. en español. Esa es como, creo que es mi película favorita de Brad Pitt, porque no es el estelar, porque la peli como que no da para un estelar así muy grande, sí es, de hecho, el principal o como el que guía la historia es Jason Statham. Y es la película del director ex esposo de Madonna que se llama Guy Ritchie. Es su segunda película, o su tercera película, pero la que de verdad tuvo auge. Es una película con un humor inglés muy sarcástico, al grado de que hay escenas así de la película que todo el peso o lo divertido que resulta ser, porque es una película que a pesar de tener la temática de la cuestión de la mafia, el boxeo ilegal, el tráfico de diamantes y todo lo que es el crimen en Inglaterra, te diviertes así mucho, te diviertes mucho, siempre y cuando, y esto quizá va a sonar un poco mamón, pero si la ves en inglés. El doblaje que hicieron mata muchísimo del sarcasmo que tienen los diálogos. Y entonces las escenas de repente se tornan, pues así, no, X, ¿no? O sea, le dice uno y le responde, ya, ok. En cambio, si la ves en inglés, escuchas esos tonos sarcásticos y esos chistes que, pues quizás se pudieran tropicalizar, ¿no? Nunca me he dado la tarea de pensar si podrías darle el mismo la misma intención. Fíjate que yo creo que no, porque así como dices, o sea, es humor británico al final y el humor británico tiene mucho que ver con las palabras precisas que usas en el tono preciso que usas. A tal grado que hay veces que ni los mismos gringos, los americanos, lo entienden del todo y menos aún lo pueden replicar. Y eso Ujú. estamos hablando del mismo idioma. Sí. Entonces, tratarlo de traducir a otro idioma, la verdad es que si alguien lo lograra hacer, yo me volvería en ese momento fan, Ajá. pero personalmente no considero que sea sangrón decir que la tienes que ver en inglés. Sí, eso es una que la tienes que ver en inglés en realidad.
por eso, si lo hablas en inglés, sucedió, yo recuerdo, tengo esa anécdota, la compartí con un grupo en la escuela y no sé por qué, siendo que ahora que lo pienso, pues todos eran universitarios, deberían haber podido llevar esa película en inglés, optaron por ponerla en español y sí, o sea, la gente dijo, ah, sí, pues sí, está bien, ¿no? Y yo recuerdo así las escenas que pasaban escenas donde sucedían cosas muy graciosas y pues no se reían porque pues el doblaje no podía transmitirte esa, pues, el chiste, ¿no? No el chiste, sino El humor. ese sarcasmo que convertía la escena y la situación en algo que te podías reír. Sí, de hecho, fíjate que yo, para cerrar un poquito ahora el círculo, sin querer queriendo, lo que es Snatch, Cerdos y Diamantes y Pulp Fiction, yo siempre las pongo en esa categoría de humor negro, violento, sarcástico y no sé qué. O sea, si yo quiero una buena tarde de un humor medio de hombres, entre comillas, porque pues siento que es un humor que no cualquiera agarra, veo esas Sí. dos juntas. Siento que manejan el mismo estilo de humor y el mismo tipo de todo casi. Ajá. Hasta incluso como en Snatch te narran la historia, tiene símiles con cómo Quentin Tarantino te narra tiempos violentos. Ah, sí, claro, no, en el caso de Tarantino son las historias como que revueltas y en el caso de Snatch son varias historias que se unen en un punto. Exacto, pero tú la ves y te sientes esa familiaridad. O sea, Sí, sí, es sí. como si se hubieran puesto de acuerdo los dos para, bueno, vamos a hacer este concepto de unas historias que vamos a contar como por pedazos y a ver a quién le sale mejor y salieron estas dos. Ujú. Eso no pasó, pero a mí luego siento que me da esa Sí, 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 impresión. sí, tienen como ese dejo. Y así, bueno, y películas que hemos visto muchas veces, estas son algunas de nuestra pequeña lista, bueno, ni tan pequeña, ¿no? Ya empezamos a mencionar y recordamos más. Pues espero que les hayan llamado la atención. Nuevamente fueron películas que hemos visto muchas veces, no tenían un tópico en general. Fuimos No, de fueron Soy las Channel a primeras. Wall-E, a David Lynch, etcétera, ¿no? A Michael Gondry con esa de Terror Resplandor. Y bueno, pues es seguramente un tema del que vamos a estar regresando eventualmente, aunque tal vez sea con un poquito más de enfoque, pero coméntenos por favor cuáles son ustedes las favoritas, cuáles no paran de ver una y otra vez. Películas, Sean sean fans. fans.